Esta noche, mientras duermes, tu cuerpo va a estar en una posición durante 6, 7 u 8 horas seguidas. Una posición que elegiste hace años sin pensarlo demasiado, que se convirtió en costumbre, que sientes como tuya, que probablemente nunca nadie te ha cuestionado. Y hay algo que los cardiólogos y los neurólogos especializados en envejecimiento saben sobre esa posición. Algo que raramente llega a las consultas de medicina general porque el tiempo no alcanza y porque parece un detalle menor. No lo es. La postura en que duermes después de los 65 afecta directamente la presión en las arterias del cuello que llevan sangre al cerebro. Afecta el drenaje venoso del cerebro durante las horas nocturnas. Afecta la presión sobre el corazón y los pulmones. Y en personas con ciertas condiciones cardiovasculares muy comunes a esta edad, algunas posturas al dormir pueden duplicar el riesgo de que ocurra un evento cerebrovascular durante el sueño, un derrame cerebral, un ictus, un infarto silencioso, en las horas en que menos lo esperas, mientras descansas. Hoy vas a descubrir exactamente cuáles son esas posturas, por qué afectan al cerebro y al corazón de las personas mayores de forma diferente a cómo afectan a los jóvenes, y qué postura protege de verdad, con la ciencia detrás, con historias reales, y con algo que puedes hacer esta noche misma sin comprar nada ni ir a ningún sitio. Quédate hasta el final. La última postura es la que más personas utilizan creyendo que es la más segura, y es exactamente la opuesta. Empecemos. Antes de entrar en las posturas específicas, necesitas entender por qué el sueño es el momento de mayor vulnerabilidad cardiovascular y cerebral después de los 65. Durante el sueño, ocurren dos cosas simultáneas que crean una ventana de riesgo única. La primera es que la presión arterial baja de forma natural en las primeras horas del sueño. Esa bajada es normal y reparadora. Pero en personas con ciertos tipos de disfunción autonómica, que es cuando el sistema nervioso que regula la presión arterial no funciona con la precisión de la juventud, esa bajada nocturna puede ser excesiva. La presión cae demasiado. Y cuando la presión es insuficiente para mantener un flujo adecuado al cerebro, el riesgo de ictus isquémico, que es el ictus por falta de riego, aumenta. La segunda es que la sangre es más espesa de madrugada. Las plaquetas, que son las células que forman los coágulos, tienen mayor tendencia a agregarse entre las 3 y las 6 de la mañana. La viscosidad sanguínea está en su punto más alto del día, y si a esa sangre más espesa se le añade una postura que comprime o tuerce los vasos que llevan sangre al cerebro, el resultado puede ser una trombosis, un coágulo que se forma en las arterias carótidas o vertebrales comprimidas, un coágulo que viaja al cerebro. Y aquí viene lo que muy pocos médicos explican en consulta con suficiente claridad. Después de los 65, las arterias que llevan sangre al cerebro, especialmente las arterias vertebrales, que pasan por el interior de las vértebras cervicales, tienen paredes más rígidas, con más depósitos de calcio y de colesterol, y una luz interior, que es el espacio por donde pasa la sangre, más estrecha que en la juventud. En muchos casos, sin ningún síntoma previo. Eso significa que una postura que en un joven de 30 años simplemente es incómoda, puede, en una persona de 70 con arterias cervicales ya comprometidas, producir una reducción significativa del flujo sanguíneo cerebral durante horas. Horas en las que el cuerpo no está consciente para detectar la señal de alarma. Vamos a las posturas. Postura número 1. Dormir boca abajo. Esta es la postura más peligrosa para el cerebro y el corazón después de los 65, sin discusión. Cuando duermes boca abajo, la cabeza tiene que girar hacia un lado para poder respirar, porque no puedes respirar con la cara directamente contra la almohada. Y ese giro lateral mantenido durante horas produce algo que los anatomistas llaman rotación cervical sostenida. En esa posición, las arterias vertebrales,
que son los dos vasos que suben por el interior de las vértebras del cuello y que llevan aproximadamente el 40% de la sangre que llega al cerebro, quedan en una posición de torsión. Una se estira, la otra se comprime. El flujo de sangre que pasa por ellas se reduce de forma medible. En jóvenes con arterias sanas y flexibles, esa reducción es compensada de inmediato por las arterias carótidas del otro lado y por los mecanismos de autorregulación cerebral. No ocurre nada, pero en personas de 70 años con arterias vertebrales que ya tienen depósitos de calcio, con curvaturas cervicales que han cambiado con los años, con discos intervertebrales degenerados que reducen el espacio por donde pasan esas arterias, esa compresión mantenida durante 6 o 7 horas puede ser suficiente para precipitar un evento cerebrovascular. Un estudio publicado en la revista Journal of Stroke documentó que el 30% de los ictus que ocurren durante el sueño en personas mayores de 65 se producen en las horas de madrugada, con la persona en posición de decúbito prono, que es el nombre técnico de boca abajo, especialmente con la cabeza girada hacia el lado del vaso, con mayor estenosis previa. Y hay otro problema grave con la postura boca abajo, que afecta directamente al corazón. En esa posición, el peso del cuerpo comprime la caja torácica contra el colchón. El corazón, que está en el centro del pecho ligeramente hacia la izquierda, queda parcialmente comprimido. Los pulmones tienen menos espacio para expandirse. La respiración es más superficial. El nivel de oxígeno en sangre durante el sueño puede bajar de forma discreta pero real durante horas. En personas con insuficiencia cardíaca leve o con enfermedad coronaria, ese déficit de oxígeno nocturno acumulado puede manifestarse como mayor fatiga matutina, mayor frecuencia de angina nocturna o mayor tendencia a las arritmias durante el sueño. Déjame contarte la historia de Tomás, un hombre de 69 años de Valencia que había dormido boca abajo toda su vida. Era su postura natural. Se dormía en segundos en esa posición, y durante décadas no había tenido ningún problema. Pero a los 68 empezó a despertarse varias veces por semana con un dolor de cabeza intenso en la nuca que tardaba 1 hora en desaparecer. Y ocasionalmente, al levantarse de la cama, sentía un mareo que duraba algunos segundos, como si el mundo girara brevemente. Su médico de cabecera le hizo un estudio de circulación cerebral. El resultado fue revelador. Tenía una estenosis, que es un estrechamiento, del 40% en ambas arterias vertebrales. Una estenosis asintomática durante el día, porque de pie la sangre fluía con suficiente presión para compensarla. Pero de noche, boca abajo con la cabeza girada, esa estenosis combinada con la postura producía episodios de hipoperfusión vertebrobasilar, que en palabras simples significa que el tronco del encéfalo y el cerebelo recibían demasiado poca sangre durante horas. El neurólogo fue muy claro. Si Tomás continuaba durmiendo boca abajo, el riesgo de ictus en el territorio vertebrobasilar era significativo. Tomás tardó 3 semanas en acostumbrarse a la postura lateral, pero los dolores de cabeza matutinos desaparecieron completamente, y los mareos al levantarse, que habían sido una señal de alarma ignorada durante meses, nunca volvieron. 40 años durmiendo boca abajo, decía Tomás, y de repente se convirtió en lo más peligroso que podía hacer. Postura número 2. Dormir sobre el lado izquierdo cuando existe insuficiencia cardíaca. Esta postura tiene una matización importante que necesitas entender antes de sacar conclusiones precipitadas. Dormir sobre el lado izquierdo no es peligroso para todas las personas. De hecho, para personas sanas es una postura perfectamente aceptable e incluso beneficiosa para la digestión. Pero existe una condición muy específica, muy frecuente en personas mayores de 65, en la que dormir sobre el lado izquierdo puede empeorar la función cardíaca durante el sueño de forma significativa. Esa condición es la insuficiencia cardíaca,
y específicamente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que en palabras simples es el corazón que no bombea con suficiente fuerza. ¿Por qué el lado izquierdo es problemático en estas personas? El corazón está situado en el centro del tórax, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Cuando te tumbas sobre el lado izquierdo, el corazón queda en una posición más dependiente dentro del pecho, con el mediastino, que es el espacio central donde reside el corazón, apoyado parcialmente sobre el lado izquierdo del tórax. En esa posición, el ventrículo izquierdo, que es la cámara que bombea sangre hacia todo el cuerpo y que en la insuficiencia cardíaca ya está comprometida, trabaja con una geometría ligeramente diferente que reduce su eficiencia de bombeo. Además, en posición de decúbito lateral izquierdo, el corazón está en contacto más directo con la pared del tórax. Muchas personas con insuficiencia cardíaca reportan que en esa postura sienten palpitaciones que no tienen en otras posiciones, exactamente porque el corazón toca la caja torácica y las vibraciones de cada latido se perciben con mayor intensidad. Un estudio publicado en la revista Heart documentó que los pacientes con insuficiencia cardíaca que dormían predominantemente sobre el lado izquierdo tenían más episodios de fibrilación auricular nocturna, que es una arritmia muy frecuente en personas mayores que puede producir coágulos que viajan al cerebro, que los que dormían sobre el lado derecho o en posición semi-incorporada. Déjame contarte la historia de Dolores, una mujer de 73 años de Guadalajara con insuficiencia cardíaca diagnosticada hace 2 años. Siempre había dormido sobre el lado izquierdo, y en los últimos meses había notado que se despertaba varias veces por la noche, con el corazón latiendo de forma irregular, con una sensación que describía como el corazón dando tumbos. Su cardiólogo revisó el Holter, que es el registro continuo del corazón durante 24 horas. Los episodios de fibrilación auricular ocurrían casi exclusivamente durante la noche, en las horas de sueño. El cardiólogo preguntó sobre la postura al dormir, y cuando Dolores describió su preferencia por el lado izquierdo, el médico lo relacionó inmediatamente con la insuficiencia cardíaca y le recomendó cambiar al lado derecho o dormir ligeramente incorporada. En el siguiente Holter, los episodios nocturnos de fibrilación auricular habían caído en más de un 60%. Nunca pensé que el lado en que dormía pudiera cambiar tanto el resultado de mis pruebas del corazón, decía Dolores. Postura número 3. Dormir completamente plano cuando existe apnea del sueño. La apnea del sueño es la condición más frecuentemente no diagnosticada en personas mayores de 65. Se calcula que más del 40% de las personas en este grupo de edad tienen algún grado de apnea del sueño, y que la mayoría no lo sabe. La apnea del sueño ocurre cuando los tejidos blandos de la garganta se relajan durante el sueño y colapsan parcial o completamente la vía aérea, produciendo pausas en la respiración de entre 10 y 60 segundos. El cerebro detecta la caída de oxígeno y activa una respuesta de alerta que hace que la persona se despierte brevemente, a veces sin recordarlo, para reabrir la vía aérea. Ese ciclo puede repetirse entre 20 y 100 veces por hora, toda la noche, sin que la persona lo sepa. Y aquí viene lo que nadie te dice con suficiente claridad sobre la apnea del sueño y la postura. La apnea del sueño es significativamente más grave cuando se duerme completamente plano, en posición horizontal, que cuando se duerme con la cabeza ligeramente elevada. ¿Por qué? En posición completamente plana, la lengua cae hacia atrás por efecto de la gravedad, reduciendo el espacio de la vía aérea en el momento en que los músculos de la garganta están más relajados. La combinación de la relajación muscular del sueño y la gravedad que lleva la lengua hacia atrás crea el colapso de la vía aérea de forma más sistemática y más completa. Elevar la cabecera de la cama entre 15 y 30 centímetros o usar una almohada que mantenga la cabeza y el cuello en una posición ligeramente elevada
puede reducir la frecuencia y la gravedad de las apneas de forma significativa en personas con apnea posicional. ¿Y por qué esto afecta tan directamente al corazón? Porque cada episodio de apnea produce una bajada brusca del oxígeno en sangre. Esa bajada activa el sistema nervioso simpático, que libera adrenalina, acelera el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial de forma brusca y repetida. Cada noche, decenas o cientos de veces. Ese estrés cardiovascular nocturno repetido es uno de los factores de riesgo más documentados de hipertensión resistente al tratamiento, de arritmias cardíacas, de insuficiencia cardíaca y de ictus en personas mayores de 65. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios las palabras "dormir seguro". Me ayuda a saber que estás aquí y que esta información te está llegando de verdad. Las dos posturas más importantes todavía están por venir. La última en especial va a sorprenderte. Sigue conmigo. Postura número 4. Dormir con el cuello en flexión forzada por la almohada. Esta postura no es una posición del cuerpo entera, sino de una parte crítica, el cuello. Y es la que más personas practican sin saberlo, porque tiene que ver con el tipo y la altura de la almohada, no solo con la posición general del cuerpo. Cuando la almohada es demasiado alta, el cuello queda en una flexión hacia adelante durante horas. La barbilla se acerca al pecho. Las vértebras cervicales se curvan en una posición no neutra que produce compresión anterior de los discos intervertebrales y estiramiento de las estructuras posteriores del cuello. Cuando la almohada es demasiado baja o está ausente, el cuello queda en extensión, doblado hacia atrás, de forma que también distorsiona las estructuras cervicales. Ambas posiciones extremas producen el mismo resultado problemático: compresión de las arterias vertebrales que pasan por los agujeros de las vértebras cervicales y reducción del flujo sanguíneo al cerebro durante horas. Pero hay algo más que pocas personas conocen sobre la flexión cervical nocturna y su impacto en el cerebro. Existe un sistema de drenaje del cerebro que los neurocientíficos han identificado como sistema linfático, del que ya hablamos en otro video sobre el sueño. Ese sistema drena las proteínas de desecho del cerebro durante el sueño profundo, incluyendo las proteínas beta-amiloide asociadas al Alzheimer. Ese drenaje nocturno depende del flujo del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea y baña el cerebro y la médula espinal. Y ese flujo de líquido cefalorraquídeo se ve directamente afectado por la posición del cuello durante el sueño. Un estudio de la Universidad de Stony Brook, publicado en 2019, demostró que la posición lateral con el cuello en posición neutra, que es la posición que permite el flujo óptimo del líquido cefalorraquídeo, maximizaba la eficiencia del sistema linfático de limpieza cerebral nocturna, mientras que la posición boca arriba con el cuello en flexión o extensión reducía ese flujo y, por tanto, la eficiencia de la limpieza cerebral. La almohada perfecta para una persona de 65 años no es la más alta ni la más baja. Es la que mantiene el cuello en posición neutra, alineado con el resto de la columna, sin flexión ni extensión. Eso se logra con una almohada de altura media, que rellene el espacio entre el hombro y la cabeza cuando se duerme de lado, y con una almohada más baja cuando se duerme boca arriba. Déjame contarte la historia de Carmen, una mujer de 67 años de Bilbao que llevaba años usando una almohada muy alta, porque, si no, el cuello me duele por la mañana. Lo que Carmen no sabía era que el dolor de cuello por la mañana no era causa de la almohada baja, sino consecuencia de la almohada alta. La almohada demasiado elevada mantenía el cuello en flexión forzada toda la noche, tensando los músculos y comprimiendo las estructuras cervicales. Y por la mañana, el cuello dolía por esa tensión acumulada durante horas. Un fisioterapeuta especializado le recomendó cambiar a una almohada viscoelástica de altura media. Los primeros 3 días, Carmen sentía que le faltaba almohada. Al 10º día, el dolor de cuello matutino había desaparecido casi por completo,
Y algo más que no esperaba, dormía más profundamente. Se despertaba menos veces por la noche, y por las mañanas su cabeza estaba más despejada. La almohada más alta no me protegía el cuello, decía Carmen. Era exactamente lo que me lo estaba dañando. Postura número 5. Dormir boca arriba sin soporte cervical cuando existe riesgo de ictus. Y llegamos a la última postura, la que más personas consideran la más segura, la que muchos médicos recomiendan de forma genérica, sin las matizaciones que son imprescindibles para personas mayores de 65 con ciertos factores de riesgo. Dormir boca arriba, en posición de decúbito supino, tiene ventajas reales para la columna y para la distribución del peso corporal. En personas sin factores de riesgo cardiovascular específicos, es una postura perfectamente válida. Pero en personas mayores de 65 con dos condiciones muy frecuentes, puede ser la postura de mayor riesgo de todas. La primera condición es la apnea del sueño. Ya la mencionamos antes, pero el decúbito supino es la postura que más favorece el colapso de la vía aérea. Si tienes apnea del sueño, dormir boca arriba es la peor de todas las opciones posibles. La segunda condición es la fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente en personas mayores de 65. En la fibrilación auricular, las aurículas del corazón laten de forma caótica, en lugar de coordinar el ritmo con los ventrículos. Ese caos eléctrico produce turbulencias en el flujo sanguíneo dentro de las aurículas que favorecen la formación de coágulos, especialmente en una estructura llamada orejuela de la aurícula izquierda. Esos coágulos pueden desprenderse y viajar al cerebro, produciendo un ictus embólico, que es el ictus causado por un émbolo que llega al cerebro desde el corazón. Y aquí viene lo crítico. En posición de decúbito supino, el flujo de sangre en las aurículas tiene una dinámica específica que, en personas con fibrilación auricular, favorece más la formación de coágulos en la orejuela izquierda que en posición lateral. Los estudios de imagen cardíaca han documentado que la velocidad de flujo en la orejuela izquierda es menor en posición boca arriba que en posición lateral derecha. Menor velocidad de flujo en una aurícula que ya late de forma caótica significa mayor riesgo de que se forme un coágulo que puede viajar al cerebro en cuestión de segundos. ¿Sabes si tienes fibrilación auricular? Muchas personas no lo saben. Es una arritmia que puede ser paroxística, que significa que viene y va, y que puede estar completamente ausente en el momento de un electrocardiograma rutinario. Puede existir durante horas del día sin producir ningún síntoma perceptible. Si tienes más de 65 años y alguna vez has sentido que el corazón te salta, que late de forma irregular durante minutos o que de repente se acelera sin motivo aparente, esos pueden ser episodios de fibrilación auricular que merecen evaluación médica. Déjame contarte la historia de Enrique, un hombre de 72 años de Caracas. Dormía siempre boca arriba porque su médico le había dicho que era la postura más sana para la columna. Y Enrique tenía fibrilación auricular paroxística diagnosticada, controlada con medicación, con episodios ocasionales que él describía como el corazón bailando. Una mañana se despertó con el brazo derecho débil y dificultad para hablar. Las palabras no salían como debían. En urgencias, el diagnóstico fue ictus embólico de origen cardíaco. Un coágulo formado en la aurícula izquierda durante la noche había viajado al cerebro. Enrique se recuperó, con tratamiento intensivo, de forma bastante completa, pero la rehabilitación duró meses. El médico me había dicho que durmiera boca arriba, decía Enrique después, y nadie le dijo al médico que yo tenía fibrilación auricular. Eran dos informaciones que nunca se habían encontrado en la misma consulta. La postura óptima para personas con fibrilación auricular es el decúbito lateral derecho, que es dormir sobre el lado derecho, con la cabeza y el cuello en posición neutra,
y con la cama ligeramente elevada en la cabecera. Y ahora quiero que te lleves algo más profundo que 5 posturas que evitar. Cada noche pasas entre el 25 y el 30% de tu vida en una postura que elegiste sin información, que adoptaste por costumbre, que nadie ha revisado contigo teniendo en cuenta tu edad, tu historial cardiovascular, tu riesgo de apnea, la salud de tus arterias cervicales. Eso puede cambiar esta noche. No boca abajo si tienes más de 65, nunca, sin excepciones. Si tienes insuficiencia cardíaca, prefiere el lado derecho o la posición semi-incorporada sobre el izquierdo. Si roncas fuerte o te despiertas cansado sin saber por qué, la apnea puede estar ocurriendo. Eleva la cabecera y habla con tu médico. Revisa la altura de tu almohada. Tu cuello debe quedar en posición neutra, ni flexionado hacia adelante ni extendido hacia atrás. Y si tienes fibrilación auricular o episodios de corazón irregular, el lado derecho con la cabecera ligeramente elevada es la posición que más protege tu cerebro mientras duermes. Tu sueño no es un tiempo muerto, es el tiempo en que tu cuerpo más trabaja para mantenerte sano, para limpiar el cerebro, para reparar los tejidos, para estabilizar la presión y el ritmo cardíaco. Dale las condiciones que necesita para hacer ese trabajo bien. Esta noche, cuando te vayas a la cama, recuerda lo que has aprendido hoy, no con miedo, con información, con la conciencia de que la postura en que vas a pasar las próximas 7 horas importa de verdad, y que cambiarla puede ser una de las decisiones de salud más importantes que tomes este año. Si este video te ha movido algo importante, compártelo. Con ese familiar que duerme boca abajo desde siempre. Con esa persona con fibrilación auricular que nadie le ha explicado cómo debería dormir. Con quien necesita esta información. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué postura duermes habitualmente? ¿Vas a cambiar algo esta noche? Este contenido es educativo e informativo. Si tienes condiciones cardiovasculares específicas como insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o apnea del sueño, consulta siempre a tu médico o cardiólogo antes de hacer cambios en tu postura de sueño. Solo un profesional puede orientarte según tu situación concreta. Nos vemos en el próximo video. Esta noche, elige bien cómo te acuestas. Tu corazón y tu cerebro te lo agradecerán mañana. Cuídate mucho.